tal? ¿Cómo les va? Una vez más aquí con ustedes el sargento Alejandro para decirles lo siguiente. Pasó lo que tenía que pasar. Lo que veíamos venir ocurrió. Y discúlpenme, voy a volver a retomar lo que dije en los primeros audios, en los primeros podcasts, respecto a Cienfuegos Cepeda, sobre todo cuando fue detenido en aquel octubre pasado. Y lo primero que dije fue que a raíz de esto surgen los opinólogos civiles, sobre todo aquellos que, creyendo que con un año de haber estado en el Colegio de Defensa Nacional haciendo la maestría en Seguridad Nacional, allá en Popotla, o en el CESNAF, en el Centro de Estudios Navales, ya se creen expertos en temas militares, ¿no? O sea, un año no te da toda la experiencia que un sargento, un cabo, un soldado, un teniente, un oficial subalterno o un jefe tienen con más de 10 años de experiencia, ¿no? De haber estado dentro de las filas. El hecho de haberse ido a chacotear, a chismorrear en el CESNAF o en el Colegio de Defensa en Popotla, con coroneles y generales, pues no les da la suficiente autoridad moral o conocimiento de causa como para opinar al respecto, ¿no? Y sobre todo, en este tema de la exoneración de este señor Cienfuegos, tampoco necesitamos ser adivinos, hacer unos análisis muy complicados, así, hacernos de cosas así tan complicadas, ¿no? Como para vaticinar lo que iba a pasar. Obviamente sabíamos que a Cienfuegos Cepeda, desde que lo regresaron a México, nadie lo iba a tocar. El hecho de que Estados Unidos, por presiones políticas, por el hecho de que Donald Trump le haya hecho el favorcito a López Obrador para no tocar a la cúpula de narcomilitares que sigue operando en la Sedena, o por cualquier otra cosa que haya originado el retorno de Cienfuegos a territorio nacional, para los militares que lo conocimos, que conocemos la red de narcotraficantes que opera en la Sedena, esto iba a ser lógico. El hecho de que regresaran a Cienfuegos a México nos dijo, a este señor nadie lo va a tocar otra vez. Lo van a condecorar incluso. ¿Sí? Ahora, quien se aventura en decir, se los dije, o sea, me refiero a civiles que creen saberlo todo, se los dije, Cienfuegos iba a ser exonerado. Es como si yo les dijera, ¿qué creen? El cielo está nublado, va a llover. Sí, o sea, el hecho de saber que Cienfuegos Cepeda iba a ser exonerado, pues no es nada nuevo, no es novedad, lo sabíamos, ¿sí? Y no se necesitaba hacer un adivino, un vidente, etcétera. Esto es por un lado. Por el otro, a este señor le han dado servicio a la carta. Si bien es cierto que estuvo casi un mes en el tambo en Estados Unidos, esposado, restringido, etcétera, también es cierto que cuando llegó aquí a México llegó con alfombra roja, llegó con todas las comodidades, llegó en jet de lujo, llegó escoltadito, cuidadito, bien comidito, bien bebidito, en su casita, libre. O sea, como se los dije alguna vez, al señor le dieron todas las garantías que conforme a derecho debíanse otorgar a cualquier ciudadano, ¿no? Presunción de inocencia, debido proceso, respeto a sus derechos humanos, etcétera. Pero pongámonos de este lado de la moneda, compañeros y compañeras. ¿Por qué siguen en la cárcel los que él, como secretario de la Defensa, fabricó o mandó torturar para saciar intereses de otra gente, entre civiles y militares? Y siendo honestos,
La gente que creyó en un cambio en 2018, pues creo que ha sido testigo fiel, contemporáneo, de que estamos viviendo lo mismo que se vivió no solamente con el Calderonato hace poco, sino lo que los colombianos en los años 70, 80 padecieron con el terror que el cartel de Medellín de Pablo Escobar les impuso a sangre y fuego. Ahorita estamos viendo que el gobierno actual sigue con la misma consigna de los gobiernos anteriores: encubrir, proteger y amparar delincuentes. Y esto es muy delicado, ¿por qué? Porque no se trata de un delincuente nuevo que haya empezado a hacer apenas sus pininos, no. Estamos hablando de que el gobierno de López Obrador está protegiendo y amparando delincuentes de sexenios pasados. Así, con esas palabras. No es justo que, a pesar de que hay reconocimiento de inocencia, vamos a poner el ejemplo muy notorio sobre el falso caso Wallace, hay reconocimiento de inocencia para las víctimas de esta tipa torturadora, traficante de influencias, ¿sí? Delincuente Isabel Miranda Wallace. Hay reconocimiento de inocencia para sus víctimas. La ONU se pronunció por la liberación de estas víctimas. Y es la hora que el Estado mexicano no quiere dar cumplimiento, no quiere hacer justicia. ¿Sí? Esto es por parte del caso Wallace, o sea, la gente que esta señora fabricó por medio de torturas como delincuentes para simular un secuestro y un asesinato de su hijo, de las cuales ella misma fabricó pruebas, y cuando apareció el papá biológico del supuestamente asesinado, la gente se le echó encima a Guadalupe Lizárraga y a la senadora Nestora Salgado por haber dado voz al verdadero padre, al padre biológico del supuesto muerto. Con esta aparición y con las pruebas de ADN que el señor se hizo, se tiró, se desechó, bueno, se tiró, vamos, la prueba que la tipa Wallace había fabricado para acreditar la supuesta muerte de su hijo. Una gota de sangre femenina, fíjense, o sea, una gota de sangre de una mujer. Wallace la puso como una prueba fuerte para acreditar que su hijo estaba muerto, pero no se acordó que su hijo es hombre. Y la prueba que ella presentó fue sangre de una mujer. ¿Sí? Ahora, respecto al caso Wallace, y de la mano con la exoneración de este señor Cienfuegos, que la Fiscalía General de la República hizo, les voy a pasar otro dato. La DEA investigó a Cienfuegos, bueno, no a Cienfuegos exactamente, porque la investigación de la DEA duró 10 años. Estaban investigando un grupo delictivo, pero en el ínter, en toda la investigación, aparecía Cienfuegos. ¿Sí? O sea, esta investigación que involucró a Cienfuegos llevaba 10 años. Se recabaron una batería impresionante de pruebas y de denuncias, ¿sí? Y la fiscalía tiró todo, a pesar de la batería de pruebas impresionante y a pesar de del cúmulo de denuncias al respecto contra Cienfuegos y contra la gente del ejército, la red de narcomilitares que opera todavía. ¿Sí? Pero en contraste, la misma fiscalía de Hertz Manero le dijo a las víctimas del caso Wallace que, y esto fue después de 2 años, hace 2 años, cuando se tomó el poder, la 4T llegó al poder, se reinició otra vez la lucha para que ahora sí la 4T, confiando que iba a haber un cambio,
pudiera dar justicia, ¿no? Reivindicar a las víctimas y encerrar a la torturadora Wallace. Y la Fiscalía General de la República dijo, sí, ahorita investigamos. Tardaron 2 años para decir, ¿qué creen? Los delitos de Isabel Miranda ya prescribieron, ya no podemos hacer nada. Ahí se quedan sus inculpados, ¿eh? Y a la señora no la podemos tocar porque es nuestra amiga. Punto. Así de sencillo. ¿Por qué, señores? Les comento, si de verdad hubiera voluntad para reivindicar a las verdaderas víctimas, estas estarían libres, resarcidas del daño, y sus torturadores y sus victimarios estarían ahorita en la cárcel. Pero insisto, señores, la 4T, desafortunadamente, tiene la misma consigna de sexenios pasados, encubrir a los mismos delincuentes. Ya les dije que hay un delincuente y torturador en gobernación, que es el que está boicoteando justamente las liberaciones de las personas que Wallace metió a la cárcel por medio de torturas. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando con este combo de personas? Cienfuegos, Daguajare, Isabel Miranda, y en especial el abogado de Isabel Miranda, que en su momento, del año 1995 a 1999, fue subprocurador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. Estamos hablando de Samuel González Ruiz, ¿sí? A quien Wallace conoció en la cárcel, cuando ella estaba detenida. Ella fue detenida. Y ahí fue donde se hizo amiga de Genaro García Luna. Esto es una historia que pueden consultar en Los Ángeles Press con todo el trabajo que Guadalupe Lizárraga en su libro El falso caso Wallace tiene muy documentado ahí. Pero aquí la cosa es esta, que Samuel González Ruiz, Tomás Ángeles Daguajare, Isabel Miranda y Cienfuegos Cepeda tienen algo en común, señores. Los Beltrán Leiva. Todos estos tienen nexos con esa gente. Ahora, ¿qué vamos a hacer ante este estado de indefensión? Porque ya nos quedó claro que la 4T no quiere saber nada más del tema de los que han sido fabricados como delincuentes. No les quiere dar justicia a esas víctimas. Y por favor, no quiero que me empiecen a decir, es que el presidente tiene no está para eso, o sea, él tiene cosas más importantes que hacer. Ok, se las concedo con reservas, ¿sí? Pero él puede dar la orden a sus subalternos de gobernación, Alejandro Encinas, la ministra Sánchez Cordero, para que se dé cumplimiento a las resoluciones internacionales que, conforme al derecho internacional, que México está suscrito, por cierto, han emitido a favor de las víctimas que fabricó esta tipa, ¿sí? Ahora, les voy a recordar otra cosa rápidamente. Cuando Cienfuegos fue detenido, el presidente Obrador y el general Salvador, Luis Crescencio Sandoval, dieron la orden de que no se hablara más del caso Cienfuegos. Los que sabemos esto, señores, ya se los dije, esto fue una orden contraria porque atenta contra la libertad de expresión. No se está murmurando del ejército, señores, y se los vuelvo a insistir. Cienfuegos Cepeda no es el honor militar, no es el ejército, señores. ¿Sí? Cienfuegos Cepeda no representa el honor militar. Y denunciar, yo ya se los dije, denunciar a los malos militares que trabajan para el narco, traicionando la patria, señalarlos como lo que son, no es denigrar al ejército, no es denigrar a la institución y no es denigrar a la bandera mexicana, señores. Es protegerla, ¿sí? Es ser patriota, porque estamos combatiendo a un narcotraficante con uniforme. Y señalarlo como tal
No nos convierte en traidores ni en mancilladores del honor militar. Los que están mancillando el honor son ellos. Tanto los delincuentes como los que te dicen cállate la boca. ¿Sí? Ese que te dice no murmures de mi general Cienfuegos porque es puro honor, está siendo cómplice del delito de traición a la patria. Así de simple. Y como se los dije antes, la disciplina militar, a mí al menos, señores, no me hace cobarde. ¿Sí? Los cobardes son esos militares que trabajan para el enemigo y que encima te piden guarde silencio, escudados en la disciplina y en el honor militar. Eso sí es ser cobardes, señores. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando realmente? ¿Cuál es el contexto de todo esto? ¿Por qué Cienfuegos Cepeda está pagando los platos rotos? Les recuerdo, él no se manda solo. Cuando fue secretario de la Defensa no se mandaba solo, señores. Él solamente cumplía consignas de sexenios pasados. Le tocó ser el gerente de la Secretaría de la Defensa en turno, pero atrás de él estaba Tomás Ángeles de Aguajare como su asesor, asesor del alto mando, ¿sí? Y tomen en cuenta otra cosa, señores. Con sueldazo, con sueldazo. Ahora, ¿qué pasó con qué es lo que está pasando más bien con esta trama, con este entramado del caso Cienfuegos y la DEA? Cienfuegos cumple órdenes de su asesor Tomás Ángeles de Aguajare, quien a su vez es cabeza del cártel, vamos a llamarle el cártel de la Sedena, porque mucha gente le ha dicho la cofradía, el sindicato, no. Lo correcto es, señores, decirle ahora mismo, vamos a bautizarlo así, el cártel de la Sedena, punto. ¿Quién es el Pablo Escobar de ese cártel? Enrique Cervantes Aguirre. ¿Quién es el Gonzalo Rodríguez Gacha? Acuérdense del mexicano, el compañero de Pablo Escobar en el cártel. ¿Quién es el González Gacha de ese cártel de la Sedena? Pues Tomás Ángeles de Aguajare, ¿sí? O en un idioma más coloquial, ¿quién es Al Capone? Al Capone es Enrique Cervantes y su Frank Nitti es Tomás Ángeles de Aguajare, alias el Verdugo. Se acordarán que a Frank Nitti le pusieron el apodo de El Verdugo, ¿sí? Porque él era el operador de Al Capone mientras él estuvo en la cárcel. Ahora bien, de Aguajare, como parte del cártel de la Sedena, pues se dedicaba a llevarle la manita a Salvador Cienfuegos Cepeda para servir al narcotráfico, y en este caso le tocó servir a los Beltrán Leiva. Hay que recordar también otra cosa, que hay una declaración de la visita que Tomás Ángeles de Aguajare realizó en 2017 a un elemento de los Beltrán Leiva que estaba recluido en el Oriente, en el reclusorio Oriente. Tardaronse 1 hora en la visita, y a los días después de ese evento, este delincuente que fue visitado fue extraditado a Estados Unidos y el H2 fue ejecutado por la Marina, ¿sí? Le recuerdo ese evento, y es un evento que atestiguó el capitán segundo de infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, al que, por cierto, aquí voy a levantar la voz nuevamente. No hemos sabido nada de él en estas semanas. No sabemos nada de la cabo escribiente Ruth Ahuatzin Cruz Blancarte, ¿sí? Estos dos militares, este oficial y la clase, la cabo, fueron fabricados como delincuentes en pleno calderonato. ¿Por qué? Porque el capitán denunció la red a este cártel de la Sedena, red de narcotráfico en la Sedena. A él le costó ser torturado brutalmente 3 días y encarcelado. A la cabo le costó ser torturada brutalmente también 3 días y ser encarcelada. Y al superior de ellos dos, al general Jorge Juárez Loera, le costó la vida, porque lo asesinaron meses después del encarcelamiento de estos dos elementos, ¿sí? Y al general Juárez Loera también le fabricaron un asunto de faldas en su asesinato,
¿Sí? O sea, estas son las contradicciones que yo estoy levantando la voz, señores. El trato preferencial que se le da a Cienfuegos Cepeda y el maltrato que esta gente que está en la cárcel ha estado recibiendo constantemente durante muchos años. Sabemos perfectamente, ya me queda claro, que la 4T, que el gobierno de López Obrador no va a hacer nada, como Salinas de Gortari, ni va a oír, ni va a ver, ni nos ve, ni nos oye. Ajá. Por eso le pido a la gente, le solicito muy respetuosamente a la gente, ajá, en, en arreglo con nuestra Constitución y como parte del pueblo mexicano, a que levantemos la voz contra estos atropellos, ¿sí? Les conté en el podcast pasado que probablemente la 4T estaba infiltrada. No, ya veo que, ya me di cuenta, ya vi más claro que la 4T no está infiltrada. Está operando normal como un sexenio pasado, ¿sí? Si tiene a un delincuente en gobernación como Tomás Ángeles de Aguajare boicoteando el hacer justicia a la gente que está detenida ilegalmente, no es por presiones, no, es porque están siguiendo consignas de los mafiosos. Y una de ellas es Isabel Miranda de Wallace. Digo, tardaron 2 años para decirle a las víctimas del caso Wallace que los delitos que la señora Isabel cometió ya prescribieron. O sea, pero qué curioso, y lo voy a contar como como un breviario cultural para que tomen nota, ¿sí? López Obrador fue desaforado en 2005 para evitar que llegara a ser candidato en aquel entonces. Bueno, ese cuento ya lo sabemos, lo vivimos y nos consta, ¿ok? Uno de los operadores de este entramado para desaforar a Obrador, para desacreditarlo con lo de los videoescándalos, etcétera, fue Rosario Robles. Y eso a nadie nos queda duda. Cuando López Obrador tomó el mando, antes de ser ya, bueno, cuando era presidente electo, ya cuando había ganado en las urnas, en 2018, con la figura de presidente electo, mandó sacar de la cárcel a Elbester Gordillo. La mandó restituir en su honor, en sus dineros, en sus propiedades, todo. La señora como si no hubiera pisado la cárcel, ¿ok? Cuando asumió el poder, una vez ya investido del poder, mandó detener a Rosario Robles. Curiosamente, el juez de la causa es el sobrino de Dolores Padierna, ¿sí? Busquen en YouTube toda la audiencia, ahí está la audiencia en video y audio. Dura como casi 2 horas más o menos, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta de la irregularidad del caso. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que le pasó a ella, de lo que ella cometió como secretaria de Estado con Peña Nieto, es la única que está en la cárcel. Peña Nieto está libre, Cienfuegos fue perdonado, y él nos debe Tlatlaya, nos debe Ayotzinapa, nos debe muchas cosas, Cienfuegos Cepeda, y él está libre. Pero a Rosario Robles la tienen en la cárcel por cuestión de dineros. O sea, está bien, qué bueno que está en la cárcel. Ok, si cometió un delito, adelante, qué bueno. Pero el problema aquí es que fue muy rápido y acelerado su caso. Se tardaron nada en buscar la manera de cómo tenerla en la cárcel. A pesar de que sus abogados comprobaron muchas cosas a favor de ella para librarla de la prisión preventiva oficiosa. ¿Ok? Independientemente de esto es un caso político más. A la señora Rosario Robles la tienen encarcelada no por los delitos de dineros que haya hecho, no. Eso fue un motivo nada más. La tienen ahí porque fue la que perjudicó a López Obrador en 2005. Porque ella, siendo perredista,
partido de López Obrador de aquel entonces traicionó al partido, traicionó a López Obrador, ¿sí? Traicionó al perredismo. Y López Obrador se la cobró y la tiene en la cárcel. No tenemos en la cárcel a Peña Nieto, no tenemos en la cárcel a Mid, no tenemos en la cárcel a Videgaray. A Cienfuegos ya lo perdonó. Y esto es lo que estamos viviendo, señores. Abran los ojos, pongan los pies en la tierra. No crean que un Mesías nos va a venir a salvar. No hay Mesías aquí en México. Las únicas personas que podemos salvar a México y darle una solución digna somos nosotros. Por el momento, este es cuanto por parte de la primera parte. Nos vemos en la segunda parte. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.